a los efectos del salario vacacional, si se computa o no y cómo para, por ejemplo, la indemnización por despido. Ese es otro aspecto entonces importante a la hora de determinar la naturaleza salarial de una partida. Adelante, Miguel. Profesor, tenemos una compañera que solicita entrar a la clase. Si sí, usted la habilita. Sí, Ana Laura. Yo le acabo de dar a admitir hace un ratito. Muchas gracias. Pero no sé, a veces demora un poquito, pero no tengo a nadie ahora en lista de espera. Sí, se llama Ana. Ana, sí, ya le di la admisión. Gracias, muchas gracias. No, de nada. Bien, otro aspecto que tiene importancia es el vinculado a los ajustes salariales, la aplicación de ajustes respecto de las partidas salariales. Bueno, si determinada partida tiene naturaleza salarial, va a ser objeto de los ajustes que correspondan en esa materia. Otro aspecto vinculado a la importancia, por ejemplo, lo que tiene que ver con las retenciones al salario. Si la partida es salarial, en principio va a poder ser objeto de una retención, por ejemplo, para la satisfacción de una pensión alimenticia. En materia entonces de familia, es importante también el determinar si determinada partida tiene o no naturaleza salarial. Otro aspecto importantísimo es lo que tiene que ver con el régimen aplicable de protección del salario. Vamos a ver, uno de los temas más importantes dentro del salario es su régimen de protección. Por ejemplo, el tema de la inembargabilidad del salario. Bueno, si una partida tiene naturaleza salarial, va a ser, por tanto, inembargable, salvo las excepciones que el ordenamiento establece. También tiene importancia determinar la naturaleza salarial de una partida cuando hay una sentencia condenatoria, cuando un trabajador se ve obligado a llevar el tema a la justicia, a realizar un proceso judicial para obtener el cobro de sus créditos laborales. Si la sentencia condenatoria recoge rubros de naturaleza salarial, el juez tiene necesariamente que establecer lo que se llaman los daños y perjuicios preceptivos. ¿Qué son los daños y perjuicios preceptivos? Los daños y perjuicios preceptivos son algo así como un recargo, como una especie de multa, podríamos decir. No hay que confundirla con la multa del artículo 29 de la ley 18.572, que también en su momento vamos a ver, pero en principio los daños y perjuicios preceptivos son como una especie de sanción al empleador por no haber pago en fecha, por no haber pago en su oportunidad, rubros de naturaleza salarial. El artículo 3 de la ley 10.449, la ley de consejos de salarios, tantas veces mencionada y para distintos temas en nuestra asignatura, es la que establece, desde el año 43, estos daños y perjuicios preceptivos, que el juez debe establecer en un porcentaje de hasta el 50% de los rubros salariales, y que, bueno, deben necesariamente formar parte de una condena al pago de rubros de naturaleza salarial. Si el juez, por ejemplo, condena a pagar el rubro horas extras, bueno, sobre el rubro horas extras, sobre el monto que corresponda abonar, se establece un porcentaje de daños y perjuicios preceptivos. La ley establece que ese porcentaje puede alcanzar hasta el 50%. Ya les cuento, ya les adelanto, que en la práctica los jueces utilizan como parámetro entre un 10 y un 20%, salvo situaciones muy excepcionales. Si bien la ley, el artículo 3 de la ley 10.449, alude como elementos a tener en cuenta para establecer el porcentaje a la situación del trabajador, la demora en el cumplimiento de la obligación por parte del empleador, y bueno, y otros elementos que tiene en cuenta la ley,
En los hechos, ya desde hace larga data se ha estandarizado, se han estandarizado estos daños y perjuicios en un porcentaje que oscila normalmente entre un 10 y un 20%. Recordar entonces la importancia de, bueno, cuando hay una condena judicial, una sentencia condenatoria a rubros de naturaleza salarial, la aplicación de estos daños y perjuicios preceptivos previstos en, reitero, el artículo 3º de la ley 10.449. Cuando nosotros hablamos del salario, bueno, muchas veces utilizamos distintos términos, o hace referencia al salario otras expresiones como sueldo, jornal, remuneración, retribución. Cuando hablamos de sueldo, en realidad estaríamos refiriéndonos más precisamente al ingreso mensual fijo percibido por los empleados. Cuando hablamos de sueldo, hablamos de el ingreso mensual fijo percibido por los empleados. Cuando hablamos de jornal, cuando hablamos del jornal, hablamos de la retribución diaria que perciben los obreros, ya sea por día o por hora, puede fijarse por día o por hora, ahí hacemos referencia al jornal. En un sentido más amplio, nos referimos al salario como la remuneración o la retribución, y concretamente nos referimos al salario para expresar una idea de remuneración unida o asociada a un trabajo. El salario evoca la idea de remuneración unida a un trabajo. Trae a colación la idea de la relación de cambio entre un trabajo y un precio con el cual se remunera ese trabajo. Recordemos acá las obligaciones de las partes, la obligación de pagar el salario por parte del empleador, la obligación de realizar la tarea, cumplir la tarea por parte del trabajador. Bueno, recuerden aquello de la conmutatividad general, de la equivalencia general en el conjunto, es decir, la prestación de tareas da lugar a una serie de ventajas sin que pueda buscarse una correlatividad particular entre las mismas. Eso explica que el trabajador cobre su salario, no solamente cuando está efectivamente cumpliendo funciones, sino también, y especialmente en el caso de los mensuales, cuando, por ejemplo, está haciendo uso de su descanso semanal, o cuando está haciendo uso de la licencia, o del descanso intermedio en las jornadas continuas. Bueno, en esos casos no está cumpliendo efectivamente tareas, y sin embargo eso está siendo retribuido, eso también forma parte del salario. Por eso hablamos de una equivalencia general, una conmutatividad en el conjunto. Con respecto vamos a ver luego, más adelante, en la próxima clase seguramente, los distintos sistemas de fijación del salario. Pero en cuanto al cálculo, a la estimación del salario, tradicionalmente podríamos decir que su estimación se ha basado en un criterio de proporcionalidad con el tiempo de presencia del trabajador en el puesto de trabajo. Y básicamente esa sigue siendo, podríamos decir, la fórmula dominante, la fórmula principal de estimación, de fijación de un salario. El salario por el tiempo de trabajo, con lo que señalábamos en cuanto a la conmutatividad general. Pero a raíz de cambios en las estructuras sociales y económicas, bueno, han surgido otras formas de estimación del salario, ya no asociadas al tiempo, sino a la productividad, las primas por productividad, por desempeño, bonificaciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay otras formas, entonces, de estimación, de cálculo del salario. Por tanto, tenemos en principio la fórmula tradicional, por tiempo,
por días de trabajo, en el caso de los jornaleros, por mes, en el caso de los mensuales. Esta forma de cálculo requiere controles por parte del empleador, el control de la asistencia, y se dice que muchas veces desestimula la diligencia del trabajador. A mí me pagan por hora, y haga más o haga menos, bueno, yo cumpliendo mi horario, en realidad estoy obteniendo mi salario. Eso, bueno, ha llevado a otras formas de cálculo del salario, el salario por rendimiento, el salario a destajo, o por pieza, la comisión. Vamos a ver ahora estas partidas, qué significan. Bueno, estas formas de remuneración por rendimiento, se dice que conducen a una disminución del precio del trabajo, conducen a una disminución del precio del salario. Y tienen el inconveniente que muchas veces provocan un esfuerzo excesivo de parte del trabajador para poder cobrar un poco más, para alcanzar un salario mayor. De cierta forma estimulan la rapidez en perjuicio de la calidad. No me voy a tomar todo el tiempo, sino que voy a tratar de acelerar los tiempos y producir más para poder cobrar más. Eso puede tener el inconveniente de, bueno, se estimula la rapidez, pero se perjudica la calidad. Y junto entonces a las formas de cálculo del salario por tiempo y al salario por rendimiento, una tercera forma muy común en la actualidad es lo que podríamos denominar un sistema mixto, un poco combinar los dos sistemas anteriores, partir de un salario básico por tiempo y remunerar al trabajador con primas o incentivos por excedente, apuntando justamente a la productividad. Formas entonces de cálculo, de estimación del salario. Otro aspecto a tener en cuenta es las distintas clases o los distintos adjetivos que acompañan a el término salario. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo distinguen ustedes el salario nominal del salario líquido, por ejemplo? Esa es una cosa que muchas veces lleva a confusión, nominal, líquido. ¿De qué hablamos? Seguramente los que trabajan tienen claro la diferencia entre el salario bruto nominal y el salario líquido. Ramírez, adelante. Buenos días, profesor. Buen día. El concepto de salario nominal estaría asociado a los importes previo la deducción de los cargos por seguridad social, ¿no? Sería un bloque en bruto, también se llama en bruto, en el cual todavía no están aplicados los descuentos de la seguridad social. Por ende, el salario líquido sería el que resulta de esa deducción. Perfectísimo, perfectísimo. Es tal como señalaba el compañero. El salario bruto o nominal es, podríamos decir, la cifra que figura en la planilla de trabajo. La cifra que figura en la planilla y sobre la cual se realizan el cálculo de los distintos aportes a los organismos de seguridad social. Ese sería el salario bruto o nominal. Otros compañeros también comentaron en el chat, en la misma definición. Bueno, perfecto. El salario líquido es justamente la cantidad resultante luego de realizar las retenciones correspondientes. Es el salario líquido, lo que queda, lo que en realidad el trabajador va a percibir en la mano, podríamos decir, salario líquido en mano. Bien, ese es el salario líquido. Salario entonces bruto nominal por oposición a salario líquido. Salario nominal y salario real. El salario nominal es la cifra en unidades monetarias. ¿Y el salario real? ¿Qué se entiende por salario real? Un término más vinculado a la economía, ¿no? Pero que vaya si nos importa. Tiene que ver con la capacidad. Adelante, Núñez. Sí, no, iba a decir que en realidad es la capacidad de compra que vos tenés en el mercado de bienes y servicios en base a ese monto nominal que vos ves. Exactamente.
el poder adquisitivo que tiene el trabajador, la suma de bienes o servicios que puede obtener. Ese es el salario real. Me pueden aumentar el salario, porcentajes muy altos, pero quizás si el costo de vida es muy elevado, bueno, yo no voy a tener una gran capacidad de compra, no voy a tener un gran salario desde el punto de vista real. Lo tendré tal vez desde el punto de vista nominal, pero tal vez no pueda tener una gran capacidad de compra de bienes y servicios. Tenemos también el salario mínimo, que es un límite formal, jurídico, es el salario menor que el ordenamiento permite fijar. El artículo 1 de la ley 10.449, nuevamente la ley de consejos de salarios, a la que vamos a recurrir muchas veces en este tema, nos expresa que el salario mínimo es el necesario para asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente a fin de proveer a la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales. Salario entonces mínimo como el necesario para asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente a fin de proveer a la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales. El salario vital, aquí ya más que un concepto jurídico, tenemos un concepto económico, humano, el suficiente para la vida, para que pueda vivir. El salario justo tiene una connotación moral, pero desde el punto de vista práctico nos sirve, por ejemplo, para establecer equitativamente diferencias entre las diversas categorías laborales, los cargos de mayor jerarquía, de menor jerarquía, de mayor responsabilidad, de menor responsabilidad. Algunos entonces de los adjetivos que, bueno, debemos tener presente y comprender en relación a el salario, que acompañan al término salario. El otro aspecto en el que vamos a ingresar es el de la composición del salario, o la morfología del salario. ¿Cómo se integra el salario? ¿Cómo se compone el salario? ¿Saben qué? El tema es un poco más complejo que simplemente decir, bueno, es una suma de dinero. Sí, hay, podríamos decir, normalmente, un elemento básico del salario, que es una suma fija de dinero. Decíamos, es la forma predominante de fijación del salario. Pero junto a ese elemento básico, a esa suma fija de dinero, tenemos una serie de elementos marginales, elementos que tanto pueden ser en dinero como en especie. El elemento básico no nos ofrecería dudas del punto de vista conceptual, es inequívocamente salario, pero esos otros elementos marginales, por sus propias características, no presuponen, a priori no podemos decir que sean naturaleza salarial, que tengan o que revistan naturaleza salarial. A veces no tienen naturaleza salarial porque son simplemente un reembolso o compensación de gastos, o una liberalidad del empleador, una partida que el empleador abona en determinadas circunstancias, y por tanto no tendrían naturaleza salarial. Ahí es donde hay que, bueno, desentrañar respecto de estos elementos marginales la eventual naturaleza salarial o no de la partida. Desde el punto de vista jurídico, un artículo importante de la ley de consejos de salarios es el artículo 18, que justamente posibilita la integración del salario mínimo con estos elementos marginales. Si se alcanza el salario mínimo con la suma fija de dinero y estos elementos marginales a los que vamos a hacer referencia, que pueden ser en dinero o en especie, bueno, es posible entonces integrar el salario mínimo con esas partidas marginales. No necesariamente tiene que ser con la suma de dinero,
la suma fija de dinero, sino que puede integrarse con estos elementos marginales. Hay muy diversas partidas que reciben además distinta terminología, simplemente para ver un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Para precisar un poco más a qué estamos haciendo referencia. Bueno, tenemos las primas. Las primas, se alude a primas como aquellos suplementos que se agregan al salario base de acuerdo al rendimiento, la asiduidad, la antigüedad del trabajador. Las primas normalmente están vinculadas a estos elementos: el rendimiento, la asiduidad, la antigüedad del trabajador. ¿Qué objetivo tienen? Bueno, buscan estimular al trabajador para que rinda por encima de un nivel ordinario. Buscan entonces estimular al trabajador para que rindan por encima de un nivel ordinario. Reitero, capaz que una partida con similar objeto, similar finalidad, recibe un nombre distinto, ¿no? En realidad el nombre no hace a la cosa. Lo que importa es, para determinar la naturaleza, bueno, si tiene carácter retributivo, cómo se paga, el tema de la normalidad, la permanencia, eso es en definitiva lo que importa. Prima entonces, suplemento, de acuerdo al rendimiento, asiduidad o antigüedad del trabajador. Otro tipo de remuneración en dinero es la bonificación. Las bonificaciones retribuyen el trabajo especialmente penoso, el trabajo que tiene lugar fuera de horarios normales, podríamos decir, o en lugares que ofrecen determinada peligrosidad, bonificación, por ejemplo, por trabajo nocturno, o por área cerrada, como ocurre en la salud, donde se paga un porcentaje sobre el salario porque el área, bueno, ofrece determinados riesgos o determinadas complejidades. Bueno, tenemos entonces las llamadas bonificaciones. Otro tipo de remuneración, otro ejemplo de remuneración marginal a ese elemento básico al que hacíamos referencia, son, por ejemplo, las comisiones. Las comisiones son aquellas retribuciones pagadas en proporción al volumen de las operaciones concertadas durante cierto periodo. Se paga un porcentaje en proporción al volumen de las operaciones concertadas, bueno, durante cierto periodo. Son frecuentes, son vendedores. Vamos a ver que determinado estatuto de trabajadores, como el de los viajantes y vendedores, tiene una regulación específica y muy minuciosa en cuanto a cómo se pagan, cuándo se pagan, qué tipo de comisiones hay, cómo inciden en la indemnización por despido, cómo se actualizan. Bueno, las comisiones tienen un régimen incluso legal en el caso de los viajantes y vendedores de plaza, pero sin duda que, bueno, hay en la negociación colectiva también comisiones reguladas de muy distinta manera. Otra partida o otro ejemplo de elemento marginal es lo que se llama el sobreprecio. Bueno, ¿qué es el sobreprecio? El sobreprecio es la diferencia que obtiene el empleado entre el precio que le fijó su empleador, que le fijó el principal, para la venta de una mercadería y el que pagó el comprador por ella. Esta forma de remuneración como que aleja un poco a la figura del trabajador subordinado, ¿no? Es decir, no es propia de un trabajador subordinado, que el trabajador mismo sea quien obtiene esa diferencia con la fijación de un precio y una diferencia en su favor, ¿no? Sería más de un comerciante independiente este tipo de remuneración, pero bueno, podría plantearse un sobreprecio como un elemento marginal del salario. Un elemento mucho más común y propio del trabajo subordinado es la propina.
La propina tiene la particularidad de que no es abonada por el empleador, sino que es abonada por un tercero. Se ha definido a la propina como el provecho que ciertos asalariados obtienen en ocasión de actos de su empleo, de clientes de su patrón, con los cuales se encuentran en contacto sin que hayan contratado con ellos. El trabajador está en contacto con esos clientes del patrón en virtud de tercero, obtienen un beneficio, una propina, la propina, que tiene naturaleza salarial porque justamente constituye una ventaja económica para el trabajador, con la particularidad que proviene de un tercero, y bueno, vamos a ver después eso qué incidencia tiene, o si tiene alguna importancia desde el punto de vista práctico en el cálculo de algún rubro de naturaleza salarial. Un elemento muy emparentado con la propina es no tan común en nuestro país. Quienes han viajado seguramente, y especialmente a Brasil, es muy común en Brasil, el llamado recargo de servicio. Es una especie de propina coercitiva, ¿no? Donde por el hecho de haber sido atendido en un bar, en un restaurante, bueno, se cobra un porcentaje adicional que ya se paga con la cuenta y que es destinado a los empleados, el llamado recargo de servicio. Bueno, el recargo de servicio, alguien pone acá cuando cubran los cubiertos. Bueno, lo que pasa es que yo no sé si el cobro del cubierto en realidad beneficia al trabajador. Y el recargo de servicio está pensado como la propina institucionalizada, ¿no? Ya incluso tasada, 10%, que va para los empleados. El cubierto, me parece que no tengo tan claro que sea efectivamente para los empleados, ¿no? Que sea una especie de propina, ¿no? No sé si, bueno, no es un costo adicional en beneficio del propio empleador. Simplemente señalo, bueno, el recargo de servicio como una también modalidad que podría utilizarse como elemento marginal del salario. No es común en nuestro país. Desconozco si hay algún convenio colectivo, algún sector de actividad que tenga específicamente, bueno, regulado este tipo de elemento marginal. Otra partida marginal muy importante, especialmente en algunos trabajadores, son los viáticos. Los viáticos, ¿qué es un viático? Bueno, un viático es una cantidad de dinero que se entrega al empleado que debe desempeñar sus cometidos fuera de la sede de su empleo. Ese es el elemento fundamental para que hablemos de viático. Se le entrega una suma de dinero para que desempeñe los cometidos fuera de la sede de su empleo. ¿Y para qué se entrega esta suma de dinero? Bueno, justamente para compensarle, al decir de Pla, los gastos y fatigas especiales que se originan justamente por el traslado y la permanencia en un lugar que es distinto al habitual, distinto al lugar de su residencia habitual. ¿Cómo determinar la naturaleza salarial? Porque vean que acá ya nos alertaba de esa decía que el reembolso no tendría un carácter salarial, un carácter retributivo. Bueno, Pla distinguía partes en el viático, en síntesis.
lo que tiene que ver con los gastos de movimiento, el traslado del trabajador, es un reembolso. El mayor costo que tiene para el trabajador el encontrarse fuera de su residencia habitual también es un reembolso. Entonces, ¿dónde estaría lo salarial? Bueno, lo salarial, y tenemos en ese sentido que hacer una distinción entre el viático con rendición de cuentas y el viático sin rendición de cuentas, que ya vi alguien hacía en el chat. En el caso del viático sin rendición de cuentas, va a estar dado justamente por la diferencia que pudiera existir entre el gasto efectivo y el importe del viático. Ese es el llamado viático a forfait o forfaiter, o, más fácil, sin rendición de cuentas. El trabajador recibe, por ejemplo, 5.000 pesos y con eso tiene que disponer para pagar el hotel, el traslado, bueno, lo que le sobre, con aquella diferencia con la que pueda quedarse, va a tener naturaleza salarial, va a tener una diferencia a su favor. Distinto es el caso del viático con rendición de cuentas, en el que simplemente se le paga, se le reembolsan los gastos que justifica. Bueno, eso en realidad no tiene naturaleza salarial, porque simplemente es una compensación de gastos. El viático tiene naturaleza salarial cuando justamente hay una diferencia con la que puede, de la que puede quedarse el trabajador. Esa diferencia sí va a constituir una ventaja económica. Para determinar la naturaleza salarial del viático, acá también, una vez más, tenemos que recurrir a las normas vinculadas a la seguridad social, a las normas que refieren a la materia agravada. Por eso la vinculación entre la materia agravada y la materia salarial, pero no pierdan nunca de vista que no necesariamente una partida para ser salarial tiene que constituir materia agravada. Reitero una vez más, hay partidas que son de naturaleza salarial, aunque no constituyen materia agravada porque, bueno, el legislador ha exonerado bajo ciertas condiciones determinadas partidas. La ley 16.713, en los artículos 153 y siguientes, regula todo el tema de la materia agravada, las distintas exoneraciones que hay. No es en realidad lo que nos interesa en el curso. Estamos viendo aquellas partidas que revisten naturaleza salarial. Después, lo otro, bueno, más bien un tema tributario en el que no vamos a profundizar. Y decíamos, con respecto a los viáticos, bueno, justamente acudimos a las normas sobre materia agravada. ¿Por qué? Porque es muy difícil establecer exactamente el carácter salarial del viático, ¿no? La diferencia que pudiera quedar. Entonces se hace en base a una estimación, la estimación que hace para gravar a los efectos de la seguridad social las normas que regulan el punto. Y en ese sentido se entiende, siguiendo la norma de seguridad social, el artículo 157 de la ley 16.713, que el viático, si es utilizado en el país, se entiende que el 50% de un viático sin rendición de cuentas, o viático a forfait, es o tiene naturaleza salarial. Si es utilizado en el exterior, como seguramente los gastos de traslado y de estadía son mayores, si el viático se utiliza en el exterior, bueno, en ese caso solo el 25% va a tener naturaleza salarial, y esos porcentajes son los que vamos a ver para el cálculo de, bueno, los distintos rubros que en su momento, vamos a ver, componen la liquidación de los créditos laborales del trabajador. Estela Míguez tiene la mano levantada, no sé si quedó, o es una consulta. No, sí, quiero hacer una consulta, profesor, en el tema de viático que usted explicó sin rendición de cuentas, ¿no? Entonces, en ese sería que pasa a ser pasaría a ser parte de materia salarial. El sin rendición de cuentas es salarial en un 50% si se utiliza en el país, en un 25% si se utiliza en el exterior. Bien, es sin rendición de cuenta. Entonces, hacemos hipotéticamente un caso. Yo le doy a un empleado
5.000 pesos para viáticos, porque va a otro departamento. Entonces esos 5.000, no le pido explicaciones qué lo gastó, lo sumo a la partida salarial. Exactamente. Y va a tributar por el 50% de ese viático. Entonces sería un viático, entre comillas, porque... No, ¿por qué? Por ejemplo, si esos 5.000 pesos me paso de franja, voy a tributar más IRPF y me estoy, pero, a ver, me estoy moviendo por la empresa a otro departamento y me lo suman al salario. no nos confundamos, y por eso lo dije al principio, ni con el IRPF ni con los aportes a la seguridad social. Retengamos la idea de que un viático es, como señalábamos, una cantidad que se entrega para desempeñar los cometidos fuera de la sede del empleo, que lo que busca justamente es compensar ese mayor esfuerzo que implica para el trabajador el estar fuera de su residencia habitual, y en lo que nos importa a los efectos de la clase es que si el viático se utiliza en el país, el 50% va a ser salarial, y eso es lo que va a constituir materia agravada. El resto es una ventaja para el trabajador. ¿Cómo tributa para el IRPF? No vamos a entrar en ese tema. ¿Está? No, yo voy al tema simplemente de cuando se habla de ventaja para el trabajador. Bueno, pero es una ventaja para el trabajador, porque si usted le dan 10.000 pesos y usted gasta 5.000 y los otros 5.000 se los puede quedar, constituye una ventaja. Lo otro es el reembolso de gastos, pero la diferencia es una ventaja económica. Sí, pero se suma el todo, ¿no? O el 50, dijo usted, el 50. Al trabajador le van a pagar la cantidad fija que tenga de acuerdo a su contrato de trabajo, y le van a pagar ese viático. El trabajador va a utilizar ese viático. El 50% va a estar grabado y se va a entender que es de naturaleza salarial. Si el trabajador gasta más o menos, y bueno, se supone que el cálculo está hecho justamente para que el trabajador pueda quedarle esa diferencia. Eso ya es una estimación económica que la seguridad social como hace con respecto a los fictos, ¿no? Bien, bien. ¿Y cuando es con rendición, profesor? ¿Cuando tiene que rendir? Pues con rendición no tiene naturaleza salarial, simplemente le reembolsan lo que gastó en locomoción, lo que gastó en el hotel, en la estadía. Entonces, no se lo dan anticipado. Bueno, si se lo dan anticipado o no, eso no hace a la naturaleza del viático. Me imagino que en general se debe dar de manera anticipada, porque si no el trabajador tendría él que desembolsar esa suma, que después le pueden reembolsar, pero no hay una norma. Pues no hace a la naturaleza. No hay una norma específica que diga cómo, no. Carácter general, por lo menos, no. Gracias, muchas gracias. Disculpe. Bien, tenemos entonces el tema de los viáticos, como otro elemento marginal al salario. Tenemos las habilitaciones. ¿Qué son las habilitaciones o participaciones? ¿Alguien sabe? Las habilitaciones o participaciones son sumas de dinero percibidas periódicamente por el empleado, que se calculan en forma de porcentaje sobre las utilidades de la empresa, sobre las utilidades líquidas obtenidas por la empresa. Es un porcentaje sobre el beneficio económico que obtuvo la empresa. Habilitaciones o participaciones. Otro elemento marginal son las llamadas gratificaciones. Y ahí es donde la gratificación ofrece tal vez mayores dificultades en cuanto a establecer la naturaleza salarial de ese tipo de partidas, porque las gratificaciones son sumas de dinero de tipo variable, otorgadas voluntariamente por el empleador a sus trabajadores, a modo de premio o incentivo, para lograr un mayor compromiso, una mayor dedicación, un mayor rendimiento.
pero que pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, a título gratuito. Una gratificación, un ejemplo es el regalo que hace el empleador de una suma de dinero con motivo de la boda del trabajador. En realidad, planteada de esa forma, no integraría el salario. Este no sería un elemento marginal del salario. Esa gratificación no tendría naturaleza salarial. Estaría en realidad indirectamente vinculada al contrato de trabajo. No tiene que ver con la función, no tiene que ver con el trabajo en sí. Obviamente, el empleador no sale a regalar dinero a quien contrae matrimonio, porque sí, sino que en realidad lo hace tomando en cuenta que hay un vínculo laboral. Pero en principio, el regalo por la boda de un trabajador no es una liberalidad del empleador. Es una gratificación a título gratuito, no integra el salario. Puede haber también, vean ustedes, gratificaciones a título oneroso, es decir, que tengan que ver con la tarea, pero que no sean periódicas. El ejemplo característico, el aguinaldo completo a fin de año, o la canasta de fin de año. El empleador le fue muy bien este año, y por el rendimiento de los trabajadores y a modo de premio, abona a fin de año una canasta. Bueno, si lo hace una sola vez, no va a tener naturaleza salarial. Pero, y acá interesa destacar el elemento normalidad, regularidad, permanencia, si 3 años por lo menos el empleador abona una canasta de fin de año, se considera, siguiendo el artículo 4 del decreto que hoy mencionábamos, que esa partida va a revestir naturaleza salarial. A partir de la tercera vez que el empleador abona esa partida, va a tener naturaleza salarial y por tanto los trabajadores van a poder exigir el cobro de esa partida. Por eso la importancia de determinar la naturaleza de este tipo de partidas. Vean ustedes que la habilitación y la gratificación puede un poco llevarnos a confusión, porque, bueno, la habilitación, como decíamos, se calcula en forma de porcentaje sobre las utilidades, y acá en la gratificación el empleador está también abonando una suma de dinero, pero hay una diferencia importante, y es que normalmente la habilitación no es una discrecionalidad, una liberalidad del empleador, sino que muchas veces tienen una naturaleza convencional y además se pagan de manera regular, con un porcentaje predeterminado. Distinta es, bueno, la gratificación, la canasta de fin de año, que puede no tener un monto específico, puede ser justamente una cantidad variable. Por eso establecer la diferencia, más allá de que puedan, por las características de cada una de estas partidas, tener ciertos puntos de contacto. Pero recordar entonces la habitualidad, la permanencia de las habilitaciones, por oposición a la periodicidad de las gratificaciones. Y reitero, si la gratificación, la canasta de fin de año, me parece el ejemplo más gráfico, se paga un año, se paga 2, se paga 3, bueno, el tercer año adquiere naturaleza salarial y, bueno, tiene entonces las consecuencias que veíamos y que vamos a ver en cuanto a, por ejemplo, el régimen de protección de esa partida de naturaleza salarial. Bueno, con respecto a el otro tipo de prestaciones, decíamos, los elementos marginales que acompañan aquella partida en dinero fija, pueden ser, como decíamos, en dinero o en especie. Las prestaciones en especie. Cuando hablamos de prestaciones en especie, hablamos de, bueno, la vivienda, la alimentación, el transporte. Hay distintas posibilidades. ¿Qué sucede con las prestaciones en especie? Bueno, siempre han
generado una cierta desconfianza, porque se asemeja en cierta forma al trueque. Yo cambio una prestación laboral, el cumplimiento de determinada tarea, por algo que no puedo, de lo que no puedo disponer libremente. Justamente hay una cierta sospecha, una cierta desconfianza por estas partidas que no son en dinero, fundamentalmente porque afectan la libertad de disposición del trabajador, que vamos a ver está contemplada como una forma de protección del salario del trabajador. Y por tanto, las prestaciones en especie, por ese motivo, han sido, bueno, objeto de ciertas prohibiciones, porque muchas veces se prestan para el abuso y para encubrir incluso formas de trabajo forzoso. El artículo 4 de otra norma que vamos a mencionar habitualmente en relación al salario, el artículo 4 del Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 95, establece que el salario no puede pagarse exclusivamente en especie. No puede pagarse exclusivamente en especie, tiene que tener por lo menos una parte en dinero. Sin embargo, justo es decir que en ciertos casos, en ciertas ocasiones, las prestaciones en especie benefician al trabajador, pueden beneficiar al trabajador, ¿no? Imagínense un tripulante que no contara con un camarote o con la comida a bordo. Bueno, en ciertos casos la prestación en especie se hace imprescindible, se hace necesaria. Incluso el artículo 56 de nuestra Constitución justamente establece la obligación de proporcionar alimentación y alojamiento al personal que debe permanecer en el establecimiento. A nivel entonces de la Constitución se regula, se establece esta previsión para el personal que debe permanecer en el establecimiento. El gran problema que presentan las prestaciones en especie es justamente cómo evaluarlas, cómo medir su valor, porque, bueno, la suma de dinero no ofrece en principio dificultades desde ese punto de vista, pero si yo le doy la vivienda al trabajador, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale eso en su salario? ¿Cómo considero esa vivienda, el valor de la vivienda para el cálculo de los distintos rubros laborales? Y bueno, y eso ha llevado a que para el cálculo de los distintos rubros laborales, para el cálculo de la indemnización por despido, por ejemplo, para el cálculo de los aportes a la seguridad social, en la práctica se tenga en cuenta los valores fictos que asignan las normas de seguridad social, los artículos 145 y siguientes de la ley 16.713. Quedémonos con esa idea, bueno, ¿cómo evaluar la prestación en especie? Bueno, en principio, y salvo que, bueno, el trabajador demuestre que ese valor ficto está muy por debajo de la realidad, y que en los hechos la ventaja o el beneficio que obtiene es muy superior, bueno, en ese caso se está a los valores fictos que asignan, como decíamos, las normas de seguridad social. ¿Cuándo son salariales estas prestaciones en especie? Bueno, más que nunca hay que resaltar los requisitos para que esas partidas, por su propia naturaleza, revistan naturaleza salarial. En principio, que constituyan, por definición, una ventaja económica para el trabajador, que tengan regularidad y permanencia, que constituyan una contraprestación del trabajo subordinado y que no se agoten en las necesidades del servicio. Si a mí me dan un par de guantes, unas botas y un impermeable para trabajar, bueno, en realidad no obtengo ninguna ventaja económica con eso, simplemente esa prestación en especie se va a agotar en la propia necesidad del servicio y por tanto no va a tener naturaleza salarial. Si a mí en cambio me dan un vehículo que yo puedo los fines de semana utilizar con mi familia, gratuitamente, bueno, en ese caso el vehículo va a significar una ventaja económica. Por eso
destacamos que estas partidas, estas prestaciones en especie, van a tener naturaleza salarial en la medida en que constituyan una ventaja y no se agoten en las necesidades del servicio. Les propongo hacer una pausa de 5 minutos y continuamos con estos temas.